FIO2 que tiene el equipo y conocer el flujo que tiene el paciente. Eso es todo. Por eso te digo, ¿me entendés? O sea, es simple y hay que insistir. Y insistir en que la información del paciente, de lo que la tenemos que conocer todos, los que trabajamos con él. Por eso se hace posible. Si no, no se puede. O sea, si va a decir, no, esto lo hace el médico solamente, no vamos a poder, ¿cómo vamos a hacer? Es imposible. Por supuesto que lo tenemos que tratar de hacer todo. Bueno, visto. Seguimos. Perdón. No, me repetí de vuelta. Sí. Ahora sí, sí, tiene importancia, sí, 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 por supuesto que sí, sí. Y que además es importante de esa pregunta entender que los que va a costar más son los obesos. Adaptarse, encontrar la posición, ni te digo lo que es pronarlos. O sea, se pronan solo. En general, lo bueno de esto también es que el paciente aprende y lo hace solo, y las personas mayores las tenés que ayudar. Pero el obeso es un fenotipo realmente que es un problema y que son los que más finalmente requieren usar CPAP con helmet más que CAFO. ¿Entendés? Porque se sienten mejor porque la CPAP entre 10 y 14 al obeso le abre la vía aérea, le abre las atelectasias, le mejora la ventilación de la base, que tienen siempre, viste, el broncoespasmo. Bueno, ellos tienen, el obeso tiene una caída del volumen de reserva expiratoria en un 60-70% y la CPAP aumenta la capacidad residual funcional. Ese, por ejemplo, fenotipo realmente es alguien especial. Entonces ahí vas a tener que estar con mucho cuidado y ver. Y es probable que de entrada ponerle CAFO, el tipo por ahí no va a estar tan cómodo y no te va a acertar tan fácil. ¿Viste? Obesos con abdomen importante, boca abajo, es una situación, ¿no? Una situación. Bueno, este trabajo muestra algo importante que tenemos que saber. Hay muchos trabajos publicados ya a lo largo de la pandemia del año pasado y de este, pero bueno, este es un trabajo que, bueno, no hay evidencia de aumento de COVID-19 en trabajadores de la salud cuando se implementó la cánula de flujo. Un trabajo hecho en Estados Unidos, en el Massachusetts School, y bueno, entre el 3 de abril del 2020 y el 7 de abril se implementó un protocolo respiratorio multidisciplinario para pacientes COVID-19 sospechado o confirmado en todo el sistema de salud. De golpe se venía trabajando con COVID como nosotros, hicieron pum y metieron un proyecto a trabajar de cánula de alto flujo. ¿Sí? Y después lo que hicieron fue evaluar durante el año qué pasó con todos los contagios de los trabajadores clínicos y no clínicos del hospital antes y después de iniciar la cánula de alto flujo, de poner cánula de alto flujo en el hospital. Hay áreas que sí, hay áreas que no, pero pudieron comparar. ¿Está bien? Entonces, es interesante esto. El protocolo aumentó el uso de cánula de alto flujo para pacientes ingresados en el hospital, utilizando salas sin presión negativa en una unidad dedicada a cuidados progresivos. Una unidad clínica médica, una unidad, digamos, ni terapia intermedia, digamos, exclusivo para esto, ¿sí? Para hacer monitoreo, ¿ok? De esto saco un mensaje, no es una propaganda, pero es un mensaje y es muy importante en los hospitales, lo muestran las publicaciones de los países que están mejor que nosotros, ya desde hace años, pero nosotros tenemos que aprender que es importante tener en el hospital una unidad de monitoreo. Y una unidad de monitoreo es una unidad, imaginen que es una isla que se encuentra entre la guardia, entre el servicio de clínica, entre la terapia intensiva y entre el servicio de cirugía. Es una unidad donde el paciente con insuficiencia respiratoria aguda ingresa a ser monitoreado y tratado con métodos no invasivos. Quizás tiene una buena respuesta y luego irá al sector que pueda seguir controlando lo que corresponde o no y tendrá que ir a otro sector, a la terapia, para hacer intubado y ventilado. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, las unidades de cuidados respiratorios tienen esta función, ¿sí? Y que se beneficia todo el hospital que maneja internación, ¿sí? Para poder monitorear qué pasa con este paciente con neumonía que viene con insuficiencia respiratoria y no está para estar en clínica por ahí en el borde de la cama las 24 horas con el oxígeno, donde probablemente ustedes saben que va a terminar mal. Pero tampoco estaba para de entrada dormirlo, intubarlo y ventilarlo. ¿Se entiende? Bueno, eso, acá nace la idea de las unidades de cuidados respiratorios, que existen en otros países desde hace mucho y nosotros ahora las estamos conociendo. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué unidad? Si estoy haciendo en clínica, lo estoy haciendo en cardio, sí, por supuesto, nosotros no tenemos. Pero lo que estamos haciendo es un tratamiento que claramente no lo hacía clínica médica, pero tampoco lo hacía terapia intensiva. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Y por qué la guardia? Bueno, no sé por qué no, pero tampoco lo hacía. Tampoco lo hacía y podría hacerlo. O sea, ¿se entiende lo que quiere decir? Ahora la salud me parece que es ideal. Bueno, por eso digo. Hay una pequeña contra. Si ellos saben que vos tenés arriba esto,
va a ser muy indiscriminada la subida de cosas de pacientes que estén mal. Tenés que tener como en el Fernández, que tienen 1 o 2 personas que lo hacen en la guardia esperando la cama, ¿entendés? Sí, yo inicio CAFO porque no hay cama para internarlo ahora, pero por ahí mañana hay cama. Entonces, hoy lo hago en guardia, por ejemplo. ¿Eh? ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, pero porque tenés que organizar un sistema que funcione con decir, bueno, yo tengo estas camitas, pero también puedo seguir este paciente cuando se fue a clínica o cuando está en la guardia o cuando se fue a terapia, que a lo mejor está ocupando la cama de Pepe. ¿Se entiende lo que digo? Es armar un sistema. No se trata de una internación de 20 camas nuevas, solamente... Siempre armamos el sistema, tratamos de mejorar, tratamos, Bueno, pero el ingreso hospitalario, por eso cuando el director dice los resultados no fueron buenos, sí. es difícil medir el resultado desde arriba. No, él lo que está diciendo es... El resultado es progresivo. Sí, estoy de acuerdo. Y el ingreso es muy malo. Bueno, pero por eso, pero ahí es donde tenés que intervenir. Y justamente, claro, pero es que la intervención es esta, es decir, bueno, a ver, si es algo que a todos le está faltando, porque a todos nos falta algo, o una cama, o el expertise para esto, o no está para ventilar, pero tampoco está para que no le den bola. Bueno, hay que buscar un punto intermedio que todos se puedan beneficiar. Y es justamente poner un lugar, claro, del lugar físico donde esté paciente. eso es lo que te decía, porque no tenemos posibilidad de abrir una unidad de 20 camas nuevas. Se entiende un servicio nuevo, pero sí por ahí tenés un lugar chiquito, no sé, como dicen el Sarip o la UTC o lo que sea, no importa, que un lugar de base, bueno, yo tengo estas 6 camas, ¿sí? Pero también tengo la posibilidad de que este personal haga el seguimiento, donde está ese paciente con cánula o con un helmet o con una BNI que entró ayer por guardia, que a lo mejor está en terapia o está en clínica o está en piso, y ese paciente puede ser seguido hasta que haya una cama o hasta que, bueno, mejore, tal vez, no sé. Digo, empeora y se decide pasar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, hay que tener en cuenta esto, porque esto es algo que nos podría ayudar a todos en el hospital. Y hoy, bueno, Perdón, ¿puedo decir una cosa, Carlitos, con respecto a eso de la guardia? No sé si me escuchás ahí. está Laura hablando fuerte. Te escuchamos perfecto, Sí. Lauri. Sí, Carlitos, no. Yo lo que creo es que por ahí, si tuviéramos un montón de equipos, lo de la guardia puede ser. Hoy en día no tenemos un montón de equipos. Cada vez que se necesita un equipo es ver dónde quedó uno libre para poder usarlo. Bueno. Y la realidad de la guardia es, o sea, creo que todos sabemos hoy en día cómo está la guardia. O sea, casi Bien. que al paciente ventilado no se lo ve. Entonces, Hoy- si no ven casi... hoy Hoy es en día, en la guardia, casi no se ven los pacientes ventilados. Bueno, ¿sí? hoy es O así, sea, Laura, están ahí. pero- Exactamente, me refiero a hoy. Entonces, Pero- me parece que lo ideal sería que hoy en día, sí, o sea, el problema real es que hoy no tenemos equipos. Si tuviéramos un montón de equipos y tenemos todas las SARIC con pacientes con alto flujo y tenemos un paciente que no queda otra y se tiene que hacer en la guardia, buenísimo. Pero la realidad Tenés es que razón. hoy tenemos lugar libre en la SARIP sin equipos porque tenemos hoy 2 equipos. Falta que entren los 8 Ergo. Pero si piensan Bueno. hacer todo cardio para alto flujo, creo que lo que nos van a... Hoy en día nos faltan equipos. O sea, si tuviéramos esa situación que tenemos todos los pacientes con CAFO en sala y no hay lugar, No, bueno, está se bien lo puede que poner una decís, CAFO abajo. tenés Pero razón no de y- entrada, porque creo que hoy en día la guardia es lo que es. ¿no? Está bien. No sé qué Está piensan claro. de esto. El planteo vino para estar un poco al tanto de esta situación, pero tenés razón. No te No, preocupes. sí, más vale. Seguimos con esto. Entonces, evaluaron la incidencia de infecciones antes y después de la implementación del protocolo por la función clínica o no clínica, así como por la unidad de COVID-19. De los 79 miembros del personal de atención a pacientes expuestos a CAFO o BNI en la unidad de cuidados progresivos, COVID-19, 2 dieron positivo. 1 durante el periodo de la preintervención, o sea, no está vinculado al contacto con la CAFO, y 1 durante el periodo posterior de la intervención, probablemente vinculado a la CAFO. De los 67 miembros del personal de la unidad general de COVID-19, 4 dieron positivo, ¿sí? O sea, los que nunca usaron CAFO ni BNI, 4 dieron positivo, 3 durante el periodo de preintervención y 1 durante el periodo de posterior a la intervención. Que parecería ser igual. Vemos acá, en esta imagen, cómo, fíjense, acá tenemos separados por todos los empleados, el que está acá arriba, luego vienen los empleados no clínicos y luego los empleados clínicos. Los no clínicos son todos los administrativos de la escuela de Massachusetts y los clínicos son todos los que médicos, enfermeras, kinesiólogos. ¿Estamos de acuerdo? Es un número muy grande, son más de 1000 pacientes, más de 1000 el personal medido. Fíjense cómo tenía cuando arranca fines de febrero, principios de marzo, la cantidad de COVID-19 positivos, se hace el protocolo, o sea, acá empiezan a haber pacientes con cánula de alto flujo, y los porcentajes son iguales
todos fueron disminuyendo por la experiencia y el manejo y el uso del EPP3, pero fíjense que todos por igual tuvieron el mismo nivel de posibilidad de infección. O sea, el utilizar CAFO no aumentó nunca la aerosolización, no aumentó nunca el contagio por COVID en estos pacientes cuando hicieron las cosas, bueno, con los cuidados, ¿no? No encontraron evidencia de aumento de infecciones por COVID en los trabajadores sanitarios después de la implementación del protocolo sanitario de alto flujo. ¿Cuál fue el protocolo? EPP nivel 3, como hacemos nosotros, la cánula de flujo con N95 más de cúbito lateral y prono, CPAP con helmet más de cúbito lateral y prono, y el monitoreo continuo. ¿El paciente usa N95? Sí, se le pone. Se le pone. En la zona le pusieron un barbijo. No, bueno, está bien, yo estoy contando el trabajo, pero les quiero decir, el punto es, ¿qué es lo que está tratando, digamos, se está tratando de hacer comprender al personal? Usar el equipo de protección personal en la forma adecuada es la única forma para que no te contagies. Y no te hablo de estos pacientes, estoy hablando de los pacientes intubados y ventilados en forma invasiva en terapia intensiva, te estoy hablando de los pacientes que no están intubados, es decir, no hay diferencia. La diferencia está en eso, en el equipo de protección personal y en el adecuado, colocación y salida, ¿no? La retirada, ustedes saben que es muy importante del equipo, que no es lo mismo. Bueno, en el Fernández hicieron esta experiencia publicada el año pasado, la utilización de la BNI en el punto de controversia, como todos ya sabíamos, hicieron una unidad de soporte en 6 habitaciones de cardiología en el segundo piso, donde tienen equipos de CAFO, equipos de ventilación no invasiva. Y fíjense, ellos usaron esto y midieron esta distancia de dispersión. La CAFO, a 60 litros por minuto, la distancia es 17 centímetros, más o menos 3. A 30 litros, 13 centímetros, y a 10 litros, 6,5. La cánula nasal simple de bajo flujo es 11 centímetros la distancia. ¿Sí? A 10 litros es de 9,5. Miren una máscara reservorio, que es lo que sí utilizaron todo el año pasado, ustedes, a 10 litros, 24 centímetros, mucho más que la CAF. Mucho más. Todo esto fue hecho sin barbijo. Sin barbijo. De 24 exactamente, baja a 16, exactamente, 12 a 16. exactamente, por eso les digo. O sea que el usar barbijo en el paciente mejora aún más la seguridad. Perdón, pero me avisó uno de los pacientes que no se escucha bien abajo, los que están en las computadoras, y no hablar sé un qué poquito más alto. No sé si- ¿Más fuerte? Bueno. Debe ser el micrófono de la compu, porque... Capaz con el No, celular, Juan. sí, puede ser. A ver. Bueno. Como para saber, porque si no se Claro. lo sin voz. Bueno, fíjense, el Venturi a 6 litros por minuto, lo tenemos a 40 de FIO2, son casi 40 centímetros, ¿no? Sería el peor. Y estás hablando sin barbijo. ¿Quién de acá no puso un Venturi el año pasado? ¿No pusieron ustedes? Bueno, nosotros usamos mucho. Y es lo que más se usa en Argentina, el Venturi. Y en la guardia externa es todo Venturi. Está bien, pero la realidad es que se usa, por más que ustedes no lo usen. Pero a lo que voy, si vos te pones un barbijo y le pones un barbijo, los dos son 33 centímetros. Pero obvio, no, pero por eso lo mostramos, ¿no? Por eso lo. Pero, y más allá de esto, chicos, el EPP3 bien puesto y adecuado alcanza y sobra. Y fíjense, en ese trabajo americano, en Massachusetts, 1000 y pico de trabajadores, cómo la experiencia fue desde principio de marzo, si vos mirás abril, mayo, junio, a los 3 meses la experiencia que habían hecho los pacientes bajó, pero nada. No tenían infectados prácticamente, ¿entendés? No tenían contagiados por trabajadores de salud. Y lo loco es que estaba igual el administrativo que estaba trabajando ¿entendés? Que el que está en contacto con pacientes. ¿No? Y que compararon el que atendía pacientes en salas generales sin CAFO ni BNI con el que hacía CAFO y BNI, y no hubo diferencias. Este es el punto. ¿Qué cambió desde el principio? Y el aprendizaje, la curva de aprendizaje para los equipos de protección personal. Y lo que más cambió, que lo más importante, es que la mortalidad cayó entre abril y mayo de 2020 en Estados Unidos, y en Europa empezó a caer muchísimo. Más de la mitad, sí. A partir de la incubación temprana, que fue la clave de lo que estamos hablando. Exactamente. Carlos, perdóname, sí, vamos a probar con, si hablas desde acá, a ver si te dejo el micrófono acá. A ver si se puede, si se escucha mejor. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha mejor ahí? A ver ahí.
que la quería fácil, Carlitos. No, olvídate. No pasa nada. Vos hablá tranquilo, Listo, hablá estamos, tranquilo, sí. seguimos, Sí, sí. dale. Para que necesito avanzar la diapo por ahí. Bueno, listo. Entonces, fíjense que acá les marqué, ¿no? En el trabajo publicado en la revista Medicina, el personal de salud fue testeado una vez por semana mediante la determinación de IgM e IgG para SARS-CoV-2 por indicación del Ministerio de Salud. No se registró ningún resultado positivo. Esto es un corte parcial del trabajo. Fueron 2 meses de trabajo, nada más, no es todo el año. Bueno, estas son las medias de los que más utilizaron. Fíjese, lo que más usaron ellos fue CAFO, después un poco menos o significativamente menos. Fíjense, 66% de pacientes solo lo trataron con CAFO y el 34% con CAFO y CPAP. ¿Sí? Hacia fin del año pasado eran 84% de pacientes solo con CAFO y 16% con CPAP. Cada vez menos son los que necesitan CPAP. Y te queda ese paciente, el obeso, te queda ese paciente, no sé, el que tenía apnea de sueño severa y ya venía con tratamiento. Te quedan pacientes, ¿se entiende? Un postoperatorio de otorrino. Pero la CAFO es lo que va mostrando que funciona. Si el paciente finalmente va a zafar del tubo, ¿no? Bueno, esto es lo que más o menos ustedes vean, ¿no? Sí, siempre. Eso siempre. Eso no hay tutía. Bueno, ellos utilizan este protocolo, no es el que nosotros vamos a utilizar, pero bueno, ellos hacían de entrada, como verán acá, la insuficiencia respiratoria con frecuencia respiratoria más de 30 o PAFI menos de 200, con o sin uso de músculos accesorios, CAFO 2 horas más pronovigil. Está el paciente que responde y entonces se sigue el monitoreo con CAFO. El que no responde y entonces aumenta el requerimiento, ¿no es cierto?, del oxígeno y hay que ver el alerta ventilatorio. Se le avisa al grupo de personas que puedan llegar en necesidad a las personas que ese día va a intubar pacientes, de que hay un paciente que no está respondiendo a la CAFO a las 2 horas, para que esté atento y alerta por si requiere ser intubado el paciente en el sector donde está. Y entonces... Sí. Depende, o sea, digamos, van avisando, depende de cada situación, pero sí, la idea es estar atento y tener cerca no más de 5 o 6 metros una persona que lo puede intubar, un idóneo. Entonces, los idóneos son los anestesistas. Ahí los terapistas nunca les abrieron la puerta. La realidad, se armó un equipo de 20 anestesistas y se repartieron 12 horas todos los días de la semana para estar de guardia y atentos. Entonces vos llamabas y decías, bueno, hoy me toca el doctor Silverman, listo. Entonces iba Silverman los lunes de 8 a 20 a intubar. No, al anestesista Silverman, no al clínico Silverman. Bueno, entonces... No fue lo que pasó. Pero por eso lo marco, porque allá parece que funcionó bien eso. Así como no le... Allá le funcionó muy bien anestesia, no le funcionó terapia, pero anestesia sí. La realidad es que a estos pacientes se les hace la prueba de CPAP con helmet, con 12 más o menos 2 centímetros y a veces 3 de soporte. Si no responde, va a UTI para intubarse y ventilarse, o se intuba y se ventila y luego va a UTI. Si tolera y responde, pasa a CAFO alternado con CPAP. Y por ahí, para dormir, para comer, para utilizar a CAFO y otros momentos usa la CPAP. La media de días de CAFO exitosa fue de 5.6. Entre 3 y 8 días, los pacientes que anduvieron bien y nunca entraron a terapia fueron los que más o menos la media. 5,6, 5,7, o sea que es entre 3 y 8. Para que tengan más o menos una idea. Bueno, esto es una experiencia de otro hospital, no la nuestra, pero bueno, esto fue lo que pasó. ¿Qué sucede con los pacientes que fallan con la CAFO y son intubados? Bueno, este es un trabajo, está muy bueno, del Intensive Care de este año, de 2021. La adopción de alto flujo como terapia primaria o de rescate generó algunas preocupaciones, entonces se evaluó en forma observacional retrospectiva una propensión de 175 pacientes que recibieron alto flujo. En aquellos pacientes con falla temprana que fueron intubados antes de las 48 horas después del inicio, fueron 130, y hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad general en comparación con aquellos que fallaron después de 48 horas de CAFO.
que fueron 45 pacientes. La mortalidad de los intubados antes de las 48 horas fue del 39%, 39,2%, y la mortalidad de los intubados después de las 48 horas fue de 66,7%. Esto nos da un aviso más de que tenemos que ser muy finos en el monitoreo de entrada de los pacientes. Entonces, sí, a ver, sí, lo que muestra el trabajo son los puntos de corte y qué pasó con la mortalidad antes y después, nada más. No analiza puntualmente los motivos. Es un retrospectivo que analizó eso. Acá, sí, claro, sí. No, por eso, son 170 pacientes, creo que de 3.000, una cosa así. O sea, buscaron, viste, que obviamente no esté sesgada la muestra, pero no se analizó por grupos. Bueno, esto es un paciente cualquiera como el que podemos tener nosotros, fue publicado este año, interesante, un caso clínico. Me estoy moviendo, perdón, estoy tocando acá. Disculpenme, me confundo con la tecla. Entonces, paciente COVID positivo, que tiene una neumonía bilateral, y bueno, vemos acá el infiltrado intersticial en ambos pulmones, a predominio izquierdo, pero bueno, se puede ver perfectamente los bordes irregulares, tabicados, con el vidrio esmerilado, con el mismo patrón de ambos lados. Estas neumonías clásicas que veremos cualquiera de los pacientes que ustedes están acostumbrados a ver. Por supuesto. Y este paciente tenía una insuficiencia respiratoria aguda, entró con 137 de PAFI y requirió 3 litros de expansión para recuperar TA y nunca inotrópicos. Y lo que muestra esto simplemente es el monitoreo, ¿no es cierto?, de los 4 días desde que se admitió el paciente con una máscara de reservorio y se comenzó a hacer la CAFO. Entonces van a ver en verde el índice ROX, van a ver en el punteado grueso lo que es la SAFI y el más finito lo que es la PAFI. Hay diferencias, sí, pero todos van en el mismo camino, en el increyendo de la mejoría y de salir adelante, ¿no? Miren cómo el índice ROX se va manejando de entrada con valores que nunca estuvieron por debajo de 4,88, ¿no? En este caso, tuvieron muy buena respuesta y se manejó, y a partir del 4.º día el paciente no volvió a requerir, no volvió a empeorar, digamos. Exacto. En el monitoreo en general, las cosas que ustedes saben bien y conocen, pero antes de entrar en qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes, evitar siempre el decúbito supino. Recuerden esto, es muy importante evitar el decúbito supino. Y es importante que lo vean clínicamente, que puedan verlo y darse cuenta. Y cuando yo veo que a mi paciente lo puse a descansar 15, 20 minutos en supino y cambió, este paciente sensiblemente empeora. ¿Y empeora por qué? Porque cuando vos clínicamente te muestra que empeora o la saturación empeora en poco tiempo, significa de que tiene una capacidad de reclutamiento muy en el límite, que la elasticidad de ese pulmón se está manejando con un reclutamiento muy pobre de fibras. Entonces, ojo con inflar y desinflar, ¿se entiende? Ojo con reclutar y desreclutar, porque el paciente que recluta y desrecluta va más rápidamente a la telectasia. Y entonces es el momento donde el paciente empieza a sostener el índice ROX abajo y lo voy a tener que intubar. Entonces, cuando yo encontré, por eso hay que buscar el mejor decúbito y ir por ahí, y convencerlo, y seguir por ahí. La alimentación tiene que ser rica en proteínas, bueno, para aumento del catabolismo secundario de estos pacientes, la hidratación, sí. La vida integral, el seguimiento por nutrición, laboratorio de control día 3 y 7. Es muy importante el laboratorio porque tu paciente puede andar bien o mal, y cuando lo tuviste que pasar a terapia, yo quiero saber qué pasó el día 3 y 7. Quiero ver la curva de evolución. Es muy importante ver eso. Bueno, la medicación habitual es la que manejan ustedes con estos pacientes. La dexmedetomidina sería ideal para no meterle más sedación muscular a los pacientes. A veces necesitan un toquecito de morfina, a veces necesitan un toquecito de ribotril, como para calmarlos, porque son pacientes que están muy angustiados. Pero cuando empiezan a pasar varios días y tienen que sostener la CAFO, muchas veces necesitan un sedante muscular, perdón, necesitan tener una medicación que les genere sedación, pero no sedación muscular. Entonces se busca un alfa central como es la dexmedetomidina, ¿no? Escala de trabajo respiratorio, esta es la evaluación clínica que yo tengo que tener con mis pacientes. La frecuencia respiratoria, el aleteo nasal, sí o no, 1 o 0, está o no está. El uso de esternocleidomastoideo, 1, ¿está o no está?
y uso de músculos abdominales para la expiración. ¿Está o no está? Entonces, le voy a dar un punto o 0 a cada uno de estos y a la frecuencia respiratoria de esta manera. Menos de 20, 1, 21 a 25, 2, 26 a 33, más de 34. Esta escala de trabajo respiratorio es muy simple de hacer y es muy importante de controlar en el monitoreo. Fíjense. CAFO. Nosotros, las kinesiólogas del hospital, yo las ayudé y otros, encontramos esta posibilidad de ofrecer este monitoreo simple para los pacientes. Hacer la escala de trabajo respiratorio, el índice ROX, ya saben, SAFI sobre FR, y pensar, ¿qué pacientes vamos a incluir en CAFO? La insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica, ¿correcto? Si el paciente es tipo 2 hipercápnico, requiere ventilación no invasiva. Está fuera. ¿Quién puede ser? Y justo vino y el tipo es un ELA, o el tipo es un EPOC, o el tipo es un obeso hipoventilador, un paciente que ya tiene habitualmente, entonces ese paciente no es un paciente para CAFO. Tipo 1, PAFI menos de 200, ¿sí? O máscara de reservorio con flujo más de 10 litros por minuto, o una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto. La estabilidad hemodinámica, paciente lúcido y colaborador que tolere el pronovigil, objetivo por lo menos que lo tolere 12 horas día. Si los trabajos muestran 16 horas día, nosotros necesitamos que nuestros pacientes lúcidos y despiertos lo toleren por lo menos 12 horas día. Inicio con una temperatura entre 31 y 34, un flujo de 60 litros por minuto, se puede empezar con menos, pero en general se sugiere entre 40 y 60 litros por minuto. Se están escribiendo las recomendaciones nacionales para CAFO, ya van a estar, todavía no están listas, yo le envié a Juan Pablo algunos ayer capítulos, tengo 3 o 4 más para enviarte hoy o mañana, te los paso, pero son varios capítulos y se están revisando por distintos especialistas. El inicio, temperatura, flujo, la FiO2 para la saturación de 92-96%, prono 12 horas día, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. ¿Esta saturación para cualquier paciente? No, si yo tengo un paciente que es oxígeno dependiente previamente, mi satu tiene que estar con un punto de corte en 89-92. Porque si no, corre el riesgo, ¿no es cierto?, de que el paciente se ponga hipercápnico. Ustedes ya saben perfectamente eso. ¿Cómo lo controlo? Sí o sí, según lo publicado y validado para el índice ROX, a las 12, 6 y 12 horas. El índice ROX y la escala de trabajo respiratorio que dijimos recién, para continuar con CAFO y para considerar intubación orotraqueal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden los puntos de corte? Índice ROX más de 3 a las 2 horas, mayor o igual a 4 a las 6 y mayor o igual a 4.88 a las 12 horas. Con la escala siempre menor de 4. ¿Y a quién voy a intubar? Si el índice ROX está por debajo, igual o debajo de 3 a las 2 horas, o de 4 a las 6 horas, o a las 12 horas menos de 4,88. Siempre la escala por encima o igual de 4. Alguien me preguntó recién, pero de entrada, ¿cuándo defino intubarlo y ventilarlo? Bueno, yo de entrada tengo que sí o sí tratar de probar 2 horas. Si un paciente no puede tolerar 2 horas de CAFO y debe ser intubado antes, no tengan dudas. O sea, se intuba, ya está, claramente. Pero sí o sí yo necesito que todos puedan ver, me den esto, a las 2 horas, qué índice ROX y qué trabajo respiratorio. Sí o sí necesito esos 2 datos. Sería lo mínimo para cualquier paciente. Eso es independiente del ROX basal que tengas, yo arranco con 2 de ROX, por ejemplo, Sí. un número bajo. Es que lo más probable es que vos vas a arrancar siempre con un número bajo. El paciente está en insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y pruebo a las 2 horas, la idea es que empiece a subir. Sí, por eso, pero por eso te digo, tu primer dato para monitoreo tiene que ser el de las 2 horas, no el de entrada. ¿Está bien? O sea, no te olvides que vos de entrada, estás, no quiero volver atrás, pero estábamos arriba de 30 por minuto de frecuencia respiratoria. Entonces, de entrada estás con un índice ROX. 2 horas es el primer dato que vos tenés para arrancar. Si el paciente antes de las 2 horas requiere ser intubado, desde ya que olvídate todo esto. ¿Está? Bien. Reforzar vigilancia en pacientes con frecuencia más de 26. 26 de frecuencia respiratoria es el cutoff, el punto de corte de todos los trabajos. La zona gris, entre las 12 y 24, si el índice ROX está entre 4 y 4,88, la repito, entre 1 y 2 horas. Si el índice ROX aumenta, continúo con CAFO. Baja, lo intubo. Si está igual, repito cada una 2 horas. Por eso, la planilla de monitoreo
debe ser con muchos espacios, porque no va a ser solo 2 horas, 6 horas, 12 horas. Por ahí vas a tener un paciente que va a necesitar cada 1 hora o 2 horas. ¿Entiendes lo que digo? Así que 4, perdón, el índice ROX para arriba, continúo CAFO, para abajo lo intubo, está igual, repito. A las 24 horas, cuando ya pasó un día con CAFO, si el índice ROX está más de 5, la FIO2 menos de 0,75 y el trabajo menos de 4, voy a ir al winning de CAFO, al destete de CAFO. Que ya se la saco y me voy, no. Pero acá tenemos que empezar a evaluar a nuestro paciente. Pues no es cuestión de dejarle la CAFO por dejársela. Anduvo 24 horas bien sosteniendo un índice ROX, como hacemos en terapia los que rotaron, ustedes se acuerdan. Todos los días ponemos en tubo en T 3 minutos a los pacientes para ver cómo responden. Bueno, esto es lo mismo. Tengo que hacer mi prueba, ¿sí? Entonces, lo que empiezo a hacer con los pacientes es, bajamos FIO2 hasta 0,4, saturación objetiva 94-96, y si lo sostiene, bajamos flujo de a 10 litros por minuto cada hora hasta llegar a 30 litros por minuto. Siempre FIO2 y después flujo. Está ongoing un trabajo que termina en octubre, ¿sí? Están juntando 25.000 pacientes, son casi 2.000 unidades de CAFO en el mundo, donde hicieron un grupo, primero bajo la FIO2 si tolera bajo flujo, otro grupo, primero bajo flujo si tolera la FIO2, y otro grupo que bajo FIO2 y flujo al mismo tiempo. Y están haciendo el crossover para ver qué pasa, cuál sería el mejor, ¿no? Bueno, entonces, si el paciente tolera la FIO2 de 0,4 y un flujo de 30 y el índice ROX está mayor a 9, lo paso a una cánula nasal de bajo flujo. Si lo tolera, salgo con nasal, sí, preferentemente. Sí. Bueno, por supuesto. Por eso, todos los días vas a hacer la prueba y vas a ver que decir, mira, lo tolera, sí, el índice ROX no se fue abajo de 4, pero lo tolera y no sube de 5, no sube de 6. Bueno, todos los días lo voy probando. Estos son parámetros. Las cosas no tienen que ser... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo por qué bajaría el flujo? Sí. A ver, pero no, espera. Espera. Yo tengo mi paciente estabilizado con una fracción inspirada de 40 o de 50 y tengo un flujo de 60 y tengo un índice ROX adecuado, tengo que empezar a bajar obligadamente. Primero la FIO2, siempre. Cuando yo logre bajar a 0,4 la FIO2, empiezo a bajar el flujo de a 10 litros. ¿Pero por qué lo hago? Porque tengo que verificar todos los días que el paciente siga necesitando cánula nasal. Por eso no lo necesita más. Sí, señor. Cuando llegué a 0,4, empiezo a bajar el flujo de a 10 litros. Y cuando llegué a 30 litros, roto a cánula de bajo flujo. ¿Está bien? ¿Ese dato quedó? Bien. Entonces, en el trabajo original, lo que está publicado es esto, el monitoreo inicial de las primeras 12 horas. Entonces vos te vas a encontrar con esta situación. A las 2 horas, podés encontrarte con esto. Menos de 2,8 lo intubo. Entre 2,8 y 4,8 aumento el soporte y reevalúo a los 30 minutos y veo qué pasa con el índice ROX, si cambia o no cambia, antes de intubar. Si está por encima de 4,8, continúo. A las 6 horas es lo mismo, pero el punto de corte ya va a ser más tolerable, menos de 3,4. 3,4 a 4,8 aumento el soporte, reevalúo y veo el gradiente de índice ROX. Si tiene más de 4,8, continúo. A las 12 horas, el punto de corte va a ser un poquito más alto, menos de 3,85, para considerar intubar. En la diferencia con 4,8 aumentaré el soporte y reevalúo el índice ROX, el gradiente de índice ROX, y más de 4 continúo. Entonces, fíjense, índice ROX. ¿Cuándo fracasa la menor a 4,88, mayor riesgo? Mayor a 4,88, menor riesgo. El índice ROX entre 4,88 y 5,6, hay riesgo moderado, entonces tengo que observar de cerca. Continúa, pero observo de cerca. Y el índice ROX mayor a 5,6, hay bajo riesgo de intubación orotraqueal. ¿Estamos? Cuando decís aumento el soporte, Florencia te preguntó cómo bajarlo. ¿Cómo Sí. lo aumento? ¿En FIO2 primero? Primero vas a aumentar la FIO2 hasta el máximo que vos puedas aumentarla y después vas a aumentar el flujo.
O sea, que podés llegar al 100% a 60 de flujo. Si el equipo te permite, sí. No es tan fácil que te permita. No, 80, el Bonaras 80 y este Por eso, vas a ir hasta donde te va a permitir el equipo, ¿entendés? No, a ver, vamos de vuelta. Vos para arrancar, como estaba en la primera diapositiva, vos para arrancar a utilizar, siempre tenés que tener un mismo parámetro. Arrancás con 40 de FiO2 y arrancás con 60 de flujo. Y una temperatura entre 31 y 34. A partir de eso vas evaluando. Entonces, yo le pongo la cánula de flujo, ¿sí? Y yo veo que el paciente empieza a estabilizarse y a recuperar, sigo con eso y a las 2 horas lo mido. ¿Tá? Ahora, si yo veo que con eso no recupera, voy a seguir aumentando la FiO2 y voy a seguir aumentando el flujo hasta que lo estabilice. Y a las 2 horas lo revalúo, pero esas primeras 2 horas es la titulación, ¿sí?, de la FiO2 y del flujo expiratorio que tienen que tener. ¿Estamos? Seguro, pero no puede arrancar con 100% FiO y con 80 litros por minuto en el monal, porque no tiene ningún sentido eso. Utilizás esos parámetros de inicio y lo vas viendo. A lo mejor alcanza y esperás a las 2 horas para el control, o tenés que ir aumentando la FI y después el flujo para estabilizarlo y a las 2 horas haces el control. ¿Está bien? Bien. Cuesta un poquito esto, no sé qué es lo que le pasa. Ahí está. Bueno, una planilla de monitoreo común que hicimos y funciona bien, fecha, hora, posición, frecuencia cardíaca, TEAT, axilar, frecuencia, acá está el PAFI, el índice ROX y la escala. Es muy importante la posición y ver qué pasó con el paciente. A ver, vamos a ver qué pasó el paciente durante todo el día de hoy. O hoy lo intubaron y lo ventilaron. ¿Mm? Sí. Sí, por supuesto. Siempre con estabilidad hemodinámica, siempre. Otra pregunta, la fiebre, digamos, ¿ustedes vieron por lo menos en su experiencia que puede cambiar demasiado los Sí, parámetros? cambia muchísimo y sobre todo te cambia mucho la PAFI, la SAFI, muchísimo la PO2. La saturación se altera mucho. ¿Dejar el reloj antitérmico, por ejemplo, o algo para bajar la Y depende, eso es un manejo clínico, o sea, eso es, si el tipo está persistentemente febril, sí, claro, por supuesto. Siempre tenés que tratar de normometabolizar todo. Si hay fiebre persistente, pondrás tratamiento para la fiebre como lo harías en cualquier patología, ¿no? Digo, eso es importante porque te cambia muchísimo la estabilidad de la ventilación y la entrega de la FiO2. Bueno, esto es la cánula que todos conocen, estén atentos con este dato, ¿no? No puede ocupar toda la narina, tiene que ocupar un 50%. Hay que tratar de que la cánula, esta es la OptiFlow, la que usan ustedes, la que tenemos en el hospital. Esta cánula tiene que estar fija a este arnés, acá arriba, porque si cae acá, se sale la narina derecha. ¿Está bien? Y esto es para enganchar con la ropa o con algo que tenga el paciente también para que no se caiga, porque si no el peso hace de que vaya tirando y lo vaya. Son detalles importantes a tener en cuenta ese tema. Fíjense, el equipo Airbo que tienen ustedes. Este es el equipo. El equipo consta de esta consola, donde va a entrar acá arriba a este único orificio, el puerto de conexión del tubo respiratorio calentado. El punto de medición de la temperatura se encuentra aquí, y aquí entra el tubo respiratorio calentado. Acá va a entrar la cámara de agua, que es esta, que tiene una sola forma de colocar a través de sus puertos de cámara. Acá están los 2 puertos que ingresan, macho y hembra. ¿Correcto? Agua destilada. Y tienen, sí, agua destilada, sí. Y tienen acá la salida que ya viene con